versículo del 6 al 8. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os libraré de su servidumbre, y os redimiré con brazo extendido, y con juicios grandes. Y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os sacó de debajo de las tareas pesadas de Egipto, y os meteré en la tierra, por la cual alcé mi mano, jurando que la daría a Abraham, a Isaac, a Jacob, y yo os la daré por heredad, yo Jehová. En esta noche vamos a analizar estos 3 versículos, el versículo 6, el versículo 7 y el versículo 8, porque como los anteriores 5 versículos, la riqueza de su contenido doctrinal es exquisita. Así que en estos 3 versículos del 6 al 8, quiero compartir con ustedes 7 promesas que Dios le da en estos 3 versículos a su líder Moisés y a su pueblo Israel. En los anteriores 5 versículos que examinamos el lunes pasado, nosotros pudimos descubrir que después de la última queja de Moisés en los últimos versículos del capítulo 5, Dios no lo había regañado, ni tampoco lo disciplinó, ni lo castigó, sino que le dio 4 secretos de la vida espiritual y le alentó, le confortó en su corazón para que Moisés pudiera levantar alas como las águilas y pudiera ser fortalecido para la dura, pesada y tarea que él tenía como líder de cerca de 2 millones de personas en una obra portentosa del liderazgo espiritual, al poder atravesar a tantas miles de personas por un desierto inhóspito, lleno de serpientes, sin supermercados, sin refrescos, sin agua, sin papitas fritas, sin aurrerá, sin zapatero, sin carnicero, sin plomero, sin nadie absolutamente, más que la pura y sola presencia de Dios. Después de que Dios le da algunas promesas a Moisés en el último estudio, recordemos que las promesas que se le fueron dadas a Moisés para comunicarlas al pueblo de Israel, todas las promesas de Dios estaban estrechamente ligadas al pacto que Dios había hecho con Abraham y que había confirmado con su hijo Isaac y después con su nieto Jacob. Ahora vamos a considerar estas 7 promesas por Dios a Israel en el tiempo de la angustia en la que Moisés se encontraba emocional y espiritualmente. La primera promesa que Dios le da a Moisés en estos 3 versículos está en el versículo 6 y la encontramos con estas palabras: por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo, y aquí está la primera promesa, os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. La primera promesa que Dios le da a Moisés es que los iba a sacar. Yo voy a tomarlos y los voy a sacar. Sacar es un movimiento rápido, súbito, que nos habla de una nueva posición o de una nueva colocación anterior a la cual estábamos. Los voy a sacar de este servidumbre y de estas pesadas en las que ustedes están sirviendo a los egipcios. Esto nos habla de que la primera etapa de la redención de Dios para su pueblo es librarnos de la servidumbre. La Biblia pinta, la Biblia ilustra la posición en la que nosotros nos encontrábamos antes de servir a Dios, y antes de servir a Dios, todo cristiano se encontraba, y si tú en esta noche no eres cristiano, te encuentras
cargando unas cargas tan pesadas en la vida que la Biblia le llama a esta carga la carga del pecado. Y la gente se encuentra con una mochilota grandota cargándola, y por eso la gente anda cargando todos estos años de angustia y de servidumbre, y no sabe que el problema de su vida no es la falta de dinero, no es la falta de trabajo, no es la falta de salud. Realmente el problema de su vida es esa carga de pesada que lo hace ser un siervo, un esclavo de Satanás. Y esta verdad la encontramos, vamos a ver en Génesis capítulo 15, la primera promesa que Dios le da a Abraham respecto a la libertad de esta carga. Dios pues había prometido a Abraham que los judíos iban a ser librados de tantos años de dura servidumbre en Egipto, que ilustra, repito, la servidumbre del pecado del ser humano. Y dice en Génesis 15, del 13 al 16, de qué forma Dios había prometido esta libertad de la servidumbre a Israel desde los tiempos de Abraham. Dice en Génesis 15, del 13 al 16, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, y será esclava allí y será oprimida 400 años. Vean de qué forma tan exacta Dios había prometido ya esta esclavitud en la que los judíos iban a estar en Egipto. Y dice el versículo 14, mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Entonces Dios promete en el pacto abrámico los números de años que iban a servir, cómo iban a ser librados, y la causa por la cual ellos serían librados por la maldad del pueblo de Egipto. Ahora comparen esto con Mateo capítulo 11 en el Nuevo Testamento, en el versículo del 28 al 30, Mateo 11, del 28 al 30, de qué forma el Señor Jesucristo invita a la gente a ser librada de esta esclavitud y de esta servidumbre en medio de la cual viven. Dice Mateo 11 del 28 al 30, por las palabras de Jesucristo, venid a mí, todos los que están, ¿qué cosa dice? Vean de qué forma Cristo retrata e ilustra a la gente, trabajados y cargados, y yo, no las pastillas Valium, ni las pastillas que te da el psiquiatra, ni tampoco el viaje que tú hagas, dice, yo os haré descansar. Realmente el alma humana encuentra su descanso por primera vez al venir a la cruz, y como dice la película esa del peregrino de Juan Bunyan y el famoso libro del peregrino, llega el peregrino a la cruz del Calvario y deja ahí su mochila, y ahí deja su carga, y comienza el peregrino a darse cuenta que ha sido libertado de una gran pesada carga que traía cargando, y que era nada más ni menos que el pecado. Y dice a continuación Jesucristo, lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Aquí Cristo nos dice que la conversión de Satanás a Él es un cambio de cargas. Antes las cargas que teníamos eran cargas que no nos eran quitadas las 24 horas, que nos ahogaban y que nos aprisionaban y nos hacían y nos convertían en esclavos verdaderamente asalariados, como un capataz que está todo el día chicoteando a los esclavos. Así era nuestra vida antes de conocer a Cristo. Y dice Jesús que cuando venimos y le dejamos la carga del pecado a Él, Él pone inmediatamente a nuestra vida un yugo
Un yugo es cuando dos bueyes andan juntos arando en el campo, y es una cosa que los une a los dos para que no se vaya uno para acá ni el otro para allá. Pues cuando venimos a Jesucristo no somos emancipados para tener un libertinaje total. La libertad cristiana no consiste en decir, ya soy librado y ahora no soy esclavo de Satanás, ahora puedo hacer lo que me da la gana. No, de ninguna manera. Hemos sido llamados para ser libres, pero no libres para hacer lo que nos da la gana, sino libres para hacer el bien. Dice Gálatas 5:13, a libertad fuimos llamados, solamente que no usemos la libertad como una ocasión para la carne. Entonces Cristo nos pone un yugo y nos dice que el yugo que Él nos pone es fácil y que el yugo y la carga que nos pone no es difícil de cargar. Hay personas que me encuentro y me dicen, es que es muy difícil todo lo que pide Cristo y cumplir los 10 mandamientos y hacer otro y hacer aquellas cosas. La vida cristiana, dice mucha gente, es muy difícil, ya no quiero seguir en ella. La vida cristiana sí es difícil sin Jesucristo. Pero cuando tú tienes a Cristo de tu lado todos los días y tienes comunión con Él, la vida cristiana es muy fácil de llevar, porque Él comienza a cargarte y a comenzar a pelear por ti y a llevar las cargas que tú y yo no podemos llevar. Entonces Cristo invita a la gente a que vengan a Él, porque solo en Él se encuentra el verdadero descanso para nuestras almas. Y porque muchos cristianos no han encontrado este descanso, Dios le dice a Egipto, los voy a sacar de la dura servidumbre del pueblo egipcio. Los cristianos hemos sido sacados, arrebatados de Satanás para que se nos sean quitadas las cargas. Pero hay cristianos, vamos a ver en la última promesa, que no han podido entrar a este descanso por incredulidad. Nada más por la incredulidad, por desobedecer la palabra de Dios. Vayamos a la segunda promesa. Y en el versículo 6 también de Éxodo 6 encontramos ahí mismo la segunda promesa dada a Moisés, dada a los judíos, y que nos ilustran estas 7 promesas, la redención en el Nuevo Testamento de la libertad de la esclavitud del pecado. Dice en el versículo 6 la segunda promesa y dice así, los libraré de su servidumbre. O sea, la primera promesa es sacarnos de las cargas pesadas de Egipto y la segunda es librarnos de la servidumbre. Esto era algo más que librarlos de las pesadas cargas, era la emancipación total. Un esclavo puede ser vendido a otro esclavo, pero seguir llevando la esclavitud del otro amo. Y por eso hay una palabra en el griego que se usa para redención en Romanos 3, 23 y 24. Y cuando vean ustedes la palabra redención o redimidos, es la palabra griega exagorazo, que significa 2 cosas. La palabra griega exagorazo, que se tradujo redención, significa ser libertados de un mercado de esclavitud y ser puestos en libertad. O sea, un esclavo puede ser librado y comprado y después decirle, ahora te pasas a servir a ese amo. Pero la redención que Dios nos da es una emancipación total de la servidumbre y de las pesadas cargas de la esclavitud. Y ahora nosotros somos redimidos totalmente para ser librados de un capataz. Vean Hebreos capítulo 2, del versículo 14 al 15, para que veamos la contraparte de qué forma fuimos librados. No solamente sacados del mercado de esclavos, sino que una vez sacados hemos sido libertados totalmente para que podamos vivir esta libertad que el Espíritu Santo nos da en Jesucristo. Y dice Hebreos 2, 14 y 15. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y vean lo que dice aquí, y librar. Aquí está la palabra clave, y librar, o sea, dejar libre, soltarle las cadenas a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida
sujetos a qué cosa dice. Vean ustedes de qué forma tan preciosa encontramos el tipo del antitipo en el libro de Éxodo. Aquí dice la Biblia en estos dos versículos que Jesucristo tuvo que encarnarse. El Hijo de Dios tuvo que entrar a un cuerpo igual que el de nosotros, que tuviera carne, así carne, uñas, dedos, orejas, pelo y todo, nariz, y que tuviera sangre como la de un ser humano. Y dice la Biblia que el propósito de la redención, de la encarnación de Jesucristo, era destruir a través de su muerte en la cruz del Calvario al que tenía, dice aquí la Biblia, el imperio de la muerte. En otras palabras, la Biblia dice que Satanás es antes de que nos convirtamos y era el rey de la muerte. Él era el que estaba en un castillo y él usaba la muerte, el miedo a lo desconocido, el miedo al más allá para poder manejar y manipular a la gente y convertirlas en esclavos. Y la Biblia dice en este versículo que el miedo hace a la gente esclava. ¿Tú tienes algún temor en esta noche? ¿Tienes temor de que vas a morir? ¿Tienes temor de que te vas a quedar sin trabajo? ¿Tienes temor de que algún día vas a perder a tu esposo o a tu esposa? Cualquier temor que tú tengas es tormento del corazón. Y dice 1 de Juan 4:18 que en el amor no hay temor. Porque aquella persona que teme vive atormentada. De donde la persona que vive atormentada no ha sido perfeccionada en el amor. Pero el perfecto amor de Dios echa fuera el temor. Entonces vemos que cuando el temor entra a nuestro corazón, el temor es la antítesis de la fe. Cuando Adán cayó en pecado, aquello que dominaba a Adán, que era confiar en Dios, que era saber que iba a amanecer y habría frutas y no tenía por qué preocuparse, en el momento que Adán se separa de Dios, lo primero que entra a Adán, lo que sustituye a la fe de Adán, fue el miedo. Y dice Génesis 3, se escondió de Dios. Tuvo temor de Dios. Ahí entró el temor a lo desconocido. El temor a Dios, el temor a sus leyes, el temor a la muerte, el temor al mañana, el temor a tantas cosas. La gente tiene y vive dominada por el miedo. Miedo de viajar, miedo de subirse a un coche, miedo de esto, miedo a aquello, y ese miedo, esa incertidumbre comienza a crecer como una planta venenosa dentro de nosotros, y ese miedo comienza a dominar y a paralizar nuestra mente, porque el miedo paraliza la voluntad. Y en cuanto el ser humano vive dominado por el temor, el ser humano regresa a la esclavitud de donde la sacó Dios. Entonces Dios ha hecho una obra portentosa con la muerte de Cristo, porque nos ha librado del miedo a la muerte. Y por eso durante 350 años la historia de la Iglesia nos retrata a un grupo de hombres que se llamaban cristianos, que se enfrentaron al Coliseo romano, se enfrentaron a los leones, se enfrentaron a las antorchas, los hicieron piras humanas, les arrancaron las uñas, la carne, el pelo, los párpados, las pestañas con pinzas calientes, veían a morir a sus hijos en el Coliseo, y todo porque se enfrentaban a la muerte cantando. Dice el historiador Josefo, Plinio y Flavio que Nerón gritaba: ¡cállenlos! ¿Por qué están cantando ahí en el Coliseo romano? ¿Qué no tienen miedo? Y es que ellos sabían y habían verdaderamente creído aquel que dijo: yo soy la resurrección y la vida. Y no tengan miedo al que puede destruir su cuerpo, más bien tengan miedo al que puede echar el alma y el espíritu en el infierno. Entonces, cuando el cristiano cobra conciencia total, que lo más que podemos perder es la vida, ¿qué nos pueden quitar más que la vida?
Nada, nos pueden quitar la casa, nos pueden quitar todo, y lo último que nos pueden quitar, lo que más vale es la vida, y así vamos de gane. Porque para nosotros el morir es ganancia, entonces vivimos y comenzamos a caminar en la vida sabiendo que no tenemos miedo de nada. Pues ¿de qué podemos tener miedo si ni siquiera la muerte nos puede tocar? ¿Cómo podemos entonces andar en la vida que ¿Miedo de qué? ¿De qué? Nos convertimos en más que vencedores. ¿Por qué? Porque hemos sido librados del temor de la muerte. Y de eso es precisamente de lo que se trata la emancipación y la redención cristiana. Nos ha sacado y nos ha librado para que nuestra mente esté libre de adorar a Dios, de glorificar a Dios, porque mientras en la mente haya temor, mientras en la mente haya miedos, mientras en la mente haya obstáculos, la adoración a Dios no puede ser totalmente libre. El perfecto amor echa fuera el temor. En tercer lugar, ahí mismo también en el versículo 6 encontramos la tercera promesa. Por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y os sacaré de Egipto. Primera promesa. Segunda promesa, os libraré de su servidumbre. Y tercera promesa, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. La palabra redimir, vuelvo a repetir, es la palabra exagorazo en el griego, que significa comprar y libertar. No solamente nos saca Dios de un mercado de esclavos, sino que nos saca y nos deja libres. ¿Cómo fuimos nosotros en Jesucristo comprados? ¿Cómo fuimos rescatados? Dice la Biblia que las personas que no tienen a Cristo, hagan de cuenta que es un mercado de esclavos donde hay un amo de todos los esclavos. Y el dueño es el dueño absoluto y amo total de esos esclavos. Dice la Biblia que para que pudiéramos ser sacados de ese mercado de esclavos, tenía que pagarse un precio. Y el precio que tenía que pagarse para que pudiéramos ser sacados era el precio de la sangre de Jesucristo. No fuimos comprados con oro ni con plata. El dueño de nuestras almas, el que nos tenía aprisionados, era el pecado. Y el pecado no podía ser vencido porque la paga del pecado es la muerte, más que con la muerte. Entonces alguien tenía que morir para que nosotros fuéramos sacados de la esclavitud. Pero no podía morir cualquiera de los que estaban dentro del mercado de esclavos, porque ¿cómo pudo un esclavo redimir o comprar a otro esclavo? Tenía que ser alguien relacionado con nosotros, del mismo linaje de nosotros, en el mismo cuerpo que nosotros, para que pudiera pagar con su muerte el pecado de todos esos esclavos. Entonces tenía la persona que pagar por el pecado, venir de otro lado, pero al mismo tiempo ser humano. ¿Cómo lo resolvió Dios? Mediante el nacimiento virginal. La Virgen engendró un hijo, se le puso por nombre Jesús. Ese hombre fue un hombre igual que nosotros, ya vimos, de carne y de sangre, pero la sangre de ese hombre maravilloso, la sangre de nuestro Salvador, era una sangre sin pecado. Era incontaminada y sólo así podía ser pagado el precio para que fuéramos sacados del mercado de la esclavitud. El hombre que moría en la cruz del Calvario no podía ser un hombre común y corriente, porque si hubiera sido un hombre común y corriente, ¿cómo podía su muerte pagar por el precio de nosotros? Tendría primero que pagar por sus pecados y después por los pecados de los demás. El hombre que moría en la cruz tenía que ser hombre, pero también el hombre que pagara por nosotros solo podía ser Dios. ¿Y saben por qué tenía que ser Dios el crucificado? Porque fue a Él a quien ofendimos y solo Él nos puede perdonar. Si hubiera sido un hombre el que colgara en la cruz del Calvario, ¿cómo podía decir ese hombre, Padre, perdónalos? Más bien, ese hombre desde la cruz del Calvario podría decir, Padre, primero perdóname a mí y después perdónalos a ellos. Pero ese hombre que colgaba en la cruz era un hombre santo. Era un hombre que jamás había pecado. Y solo ese hombre podía efectuar con el derramamiento de su sangre el precio de nuestra redención.
Por eso es tan importante que ese hombre en la cruz fuera el Mesías prometido. Y el Mesías prometido era Emanuel, que significa Dios con nosotros. Solo un hombre en la cruz de Calvario podía decir, Padre, perdónalos. ¿Por qué? Porque el hombre que moría en la cruz de Calvario era Dios y era hombre. Y esta es la maravillosa historia de la salvación del ser humano, que Dios en la persona de su Hijo Jesucristo viene y nos redime, y dice el versículo 6 de Éxodo, con brazo extendido y con juicios grandes. ¡Qué grande fue nuestra salvación! ¡Qué increíble la transformación de un borracho en una persona sobria! ¡Qué increíble la transformación de un adúltero en un hombre fiel a su esposa! ¡Qué increíble la transformación de un muchacho rebelde a su familia en un muchacho humilde y manso ante sus padres! Esta es la grande manifestación del brazo extendido y el poder de Dios. Y el que no haya sido redimido con este poder no le ha amanecido. En cuarto lugar, en el versículo 7 encontramos la cuarta promesa. No solamente promete Dios sacarlos, librarlos, redimirlos, sino que en el versículo 7 dice, y os tomaré por mi pueblo. Una vez que hemos sido sacados, puestos en libertad y rescatados, dice Dios ahora, o a esos libertados, a esos por los cuales yo morí, se convierten en mi pueblo. Qué cosa más linda saber que ninguna religión lleva a Dios, ni que tampoco todas las religiones llevan a Dios, ni que tampoco cualquier ser humano le puede decir a Dios, Papa Dios. Nadie más que los cristianos. No es cierto que los católicos son el pueblo de Dios. No es cierto que los protestantes son el pueblo de Dios. No es cierto que los mormones son el pueblo de Dios. No es cierto que los evangélicos somos el pueblo de Dios. No es cierto, no es cierto. No son las organizaciones el pueblo de Dios. Los que somos el pueblo de Dios somos los que hemos sido sacados, librados y redimidos. Y tú puedes ser presbiteriano e irte a lo calientito del infierno. Porque para que tú seas verdaderamente el pueblo de Dios, tienes que convertirte en su hijo. Y esto lo encontramos de una forma maravillosa en Deuteronomio 7, Deuteronomio capítulo 7, que cuando Dios decía, os tomaré por mi pueblo, aquí Dios, qué cosa más profunda, os tomaré por mi pueblo, Dios aquí está diciendo, no todos son mi pueblo. O sea, hay chinos, hay mexicas, hay tlaxcaltecas, etcétera, etcétera, pero no de todos los millones de hombres que hay aquí en la tierra, como dice mucha gente, es que todos somos hijos de Dios. ¿De veras? ¿En dónde lo leíste? ¿En la revista Duda? ¿En el Calimán? ¿O lo hice en alguna telenovela? Porque en la Biblia se enseña que no todos somos hijos de Dios. La Biblia enseña claramente, lo vamos a ver al ratito, que a los que le recibieron, a los que creyeron en el nombre del Hijo de Dios, a ellos nada más, a esos poquitos que somos por acá abajo en la tierra, a estos se nos da un privilegio, una potestad, un poder que no todos tienen. Todos somos criaturas de Dios, chinos, japoneses, mexicanos, pero no todos somos hijos de Dios. Solamente los hijos de Dios son el pueblo de Dios. Los demás son criaturas de Dios, pero no son su pueblo. Y a los demás que no son su pueblo, Dios no tiene obligaciones con ellos, pero con los que son su pueblo, entramos a formar parte de un pacto eterno. Y al entrar a formar parte del pueblo de Dios y al convertirse Dios en mi Padre y al poderle decir yo, Abba, Padre, y Él llamarme Hijo, en ese momento tengo tantos privilegios y tantas promesas espirituales. En Deuteronomio 7, versículos del 6 al 8, Dios le dice a Israel algo muy, muy importante y muy precioso. Deuteronomio 7, del 6 al 8.
porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un, ¿qué dice? Pueblo especial. Pueblo especial. Más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó. Por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre y de la mano de Faraón, rey de Egipto. Aquí los judíos no podían ensoberbecerse y decir, y hacerse así en las uñas, soy hijo de Dios, ustedes son basura y aquí somos privilegiados. No, Dios los recuerda igual que nos recuerda a los cristianos. Si tú en esta noche tienes el privilegio de ser llamado hijo, hija de Dios, recuerda que no había nada en ti por lo cual Dios te escogió. Porque no es por obras, no es porque hayas hecho un convento para monjitas, ni porque te hayas ido a la villa, ni porque hayas sufrido mucho, ni porque te hayan cortado las piernas, ni porque te haya dado lepra en la nariz, ni porque se te ha caído el pelo, ni porque tenías tiña. No, por nada. Dios nos escogió y nos otorgó su gracia, por su gracia soberana, porque fuimos escogidos en Jesucristo desde antes de la fundación del mundo, para que fuéramos su pueblo en especial, su especial tesoro delante de Él. Vean ustedes esto en Juan 1:12 en el Nuevo Testamento. Y el cristiano, en lugar de vivir ensoberbecido igual que los judíos del Antiguo Testamento, debemos siempre vivir con tanta humildad, con tanta mansedumbre, sabiendo que Dios nos escogió no por nada que hubiera en nosotros, y de esa forma también escogió a la Virgen María. Hay tanta gente que dice, es que María tiene un lugar muy especial, es que lee la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? Ella le contesta, yo, la más insignificante de todas las mujeres. Y le dice el ángel, bienaventurada seas María, llena eres de gracia. Y después que dice en Mateo 5, bienaventurados también los de limpio corazón, que somos nosotros. Las bienaventuranzas de la Virgen María es la dicha y la felicidad de nosotros, porque así como no había nada en María para que Dios la escogiera, sino por su gracia soberana, así también nosotros tenemos las bienaventuranzas de Dios, porque no había nada en nosotros, fue simplemente por la soberanía y la gracia de Dios. Entonces todo lo que hace Dios lo hace por su gracia, no porque haya algo en nosotros que merezca hacer lo que Dios está haciendo en nuestra vida. Y dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y quiénes entonces son el pueblo de Dios? Son aquellos que han creído y le han recibido como su Salvador. No son los que están bajo una organización ni bajo una denominación, sino aquellos que verdaderamente le han recibido como el Hijo de Dios. Entonces Dios le dice al pueblo de Israel, os tomaré por mi pueblo. Y la quinta promesa la encontramos también en el versículo 7 y está relacionada con la cuarta promesa. Y dice la quinta promesa en el versículo 7, os tomaré por mi pueblo y seré. La quinta promesa es, seré vuestro Dios de ustedes. No de los mormones, ni de los budistas, ni de otras religiones. Aquí está diciendo Dios, solamente soy Dios de ustedes. Seré tu Dios, tuyo. Nada más de ti, de mi mamá no de tu mamá no. Mi mamá es monjita, aunque sea monjita. Mi mamá es protestante, aunque sea protestante. Mi mamá es muy religiosa, aunque sea muy religiosa. Yo soy tu Dios, porque a ti te redimí, a ti te salvé. Tú creíste en Jesucristo, te lavé con la sangre de Cristo, y en ese momento yo soy Dios tuyo.
Entonces todos los que dicen que creen en Dios, también el diablo cree en Dios. Dios es nada más Dios de aquellos que han sido redimidos. Y vean ustedes el privilegio tan grande, porque dice la Biblia que Dios no oye a los pecadores, mas si alguno hace la voluntad de Dios, a ese Dios oye. Juan capítulo 9. Entonces, el privilegio que recibía el pueblo de Israel, esto significaba que era Dios de ellos y no de nadie más. Todos los demás pueblos cananitas tenían a la diosa Astarot, tenían a Baal y tenían a Astoret, la otra deidad cananita, y el mundo también tiene de dioses a la luna, al sol, la astrología, el dinero, tienen de dioses a San Cristóbal, a San Martín de Porres, y se levanta hombres, estatuas, etcétera, etcétera. Y el mundo tiene muchos dioses, el cristiano solamente tiene uno. Y ese Dios es mi Dios. Y por eso, cuando oro en la mañana, le digo, Padre Santo que estás en los cielos, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra. Y dice en Gálatas 4:6 que por cuanto el Espíritu Santo nos ha sido dado, le podemos llamar Abba Padre. Esta palabra en inglés es daddy, que en español es papito, papi. Así es nuestro Dios, así quiere que nosotros lo consideremos como un niño chiquito que le dice papi, papi, y el papá no le hace, sáquese de aquí mosca muerta, no me esté molestando. No, el papá es cariñoso y comprensivo y compasivo, y él se acuerda de su hijo chiquito, y cuando va en el tráfico del centro, el papá, un niño de 5 años, no lo deja suelto en el tráfico. ¿Qué papá va a dejar solo en el tráfico a su hijo? ¿Cómo puede Dios abandonar un recién nacido que acaba de recibir a Cristo? Hay hermanos que me dicen, hermano, fíjese que se convirtió en el desayuno y se va a ir a Veracruz. ¿No habrá alguna iglesia en Veracruz? Los hermanos creen que la obra de nosotros, ¿verdad? Vete a Tlaxcala o vete a San Martín de Mixquilucan, Veracruz, vete donde quieras. Si eres hijo de Dios, en donde quiera encontrarás hermanos, encontrarás iglesias en Cristo y encontrarás, si tú buscas a Dios, la forma de alimentar tu alma espiritual. Porque es tu Dios, y Dios no va a dejar ni va a abandonar jamás a nadie por el cual dio la vida en una cruz. Dice en Juan capítulo 10, versículo 14 y versículo 27, de qué forma Cristo se identifica también, nada más con sus ovejas. No todos son sus ovejas, no todas las religiones llevan a Dios. Aunque le digan Dios las religiones, Dios no es Dios de todos, ya lo vimos, es Dios nada más de aquellos que están bajo un pacto de sangre mediante la cruz. Y dice Juan 10, versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen. O sea que cuando Dios voltea a ver los ojos del cielo, Él sabe quiénes son sus ovejas. Imagínense si no supiera Él quiénes somos. Es como el chiste ese, ¿verdad? Que llegó un señor y le dice, ya con sus amigos, ¿qué creen, compadre? ¿Qué? ¿Ves esta mano? Sí, esta mano saludó al presidente López Mateos. Y desde que lo saludé no me la he vuelto a lavar. Y cuando venía López Mateos le dije, ¿qué hubo, Adolfo? ¿Cómo estás? Y le di la mano. Y entonces uno de ellos le dice al otro compadre, mira compadre, no es tan importante que tú conozcas al presidente López Mateos, sino la pregunta es si el presidente López Mateos te conoce a ti. Hay mucha gente, ¿verdad? ¿Qué hubo, Carlitos? ¿Cómo estás? Adiós. Y todos, caray, lo conoce, ¿no? Y el presidente saliendo de cortar de Voltaire, ¿y este quién será, verdad? Pues hay muchos que lo conocen, pues todo lo vemos en la televisión, en los periódicos, pero él a cuántos, que el presidente viene y te digo, ¿qué hubo, mi Charlie? Ahora sí, ¿verdad? Entonces si eres amigo, ¿qué hubo, mi Tomasito? Entonces sí, él te conoce. Y así hay mucha gente, Dios. Y cuando él venga a decir, ¿a quién me hablan a mí? Yo no los conozco. No todo el que me dice, Dios, no todo el que me dice, Señor, entrará a casa, sino aquel que hizo mi voluntad. Y el que hace mi voluntad, dice Dios, yo lo conozco. ¿Y saben por qué lo conozco? Lo conozco porque yo lo escogí y lo compré con la sangre de mi hijo. Y dice Dios, y Él también sabe que yo soy su Dios, y como Él sabe que yo soy su Dios, no oye la voz de otro pastor.
Ya no oye la voz de la dianética, ni oye la voz de la masonería, ni oye la voz del control mental, ni oye la voz del gurú, ni oye la voz del papa, ni oye la voz de nadie. Oye mi voz. Mis ovejas oyen mi voz. Y la pregunta en esta noche es, si tú, en medio de tantas frecuencias de AM y FM y Radio Rey y tantas cosas, si tú estás entonizado a la misma frecuencia del Espíritu Santo. Porque en el radio hay un tremendo espectro de diferentes frecuencias y solamente hay una frecuencia que es Cristo. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo, nadie va al Padre si no es por mí, si no es a través de Él, si no estás entonado a su frecuencia, las demás voces son voces enemigas a la voz de Cristo. Y dice ahí mismo en Juan 10 el Señor Jesucristo en el versículo 27, mis ovejas, y aquí está, oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen. ¿Tú eres cristiano? Si tú eres cristiano, hay dos características en tu vida. Número uno, sabes reconocer la voz de Dios. Y número dos, es muy fácil. Una oveja que sabe que ese es el pastor, la oveja sigue a ese pastor. Y Cristo dijo, si queréis seguir en mí, cargar una cruz, entonces seguirme. Si tú estás realmente siguiendo a Cristo, quiero preguntarte en esta noche, ¿cuál es tu cruz? Porque hay muchos de ustedes que quieren decirse cristianos y quieren seguir a Cristo sin cargar una cruz. Y no se puede seguir a Cristo sin cargar una cruz. Porque nadie que sigue a Jesucristo va sin cruz. Y la cruz puede ser tu suegra, tu esposa, tu esposo, tus padres, algún aguijón en la carne que por ahí Dios te haya permitido, pero nadie puede decir, es que yo quisiera ser cristiano pero sin mi esposa. Yo quisiera ser cristiano pero sin el esposo tan feo. Yo quisiera ser cristiano pero si no tuviera el padre que tengo y la madre que tengo son tan injustos. Ay hermano, me quiero al instituto bíblico porque no aguanto tanto problema en mi casa con mis padres. Es que no entienden que los problemas son las cruces que Dios permite para forjar nuestro carácter. Entonces, si tú eres oveja de Cristo y lo estás siguiendo y Él es tu Dios, tú lo sigues a la forma de Dios. En sexto lugar, en el versículo 8 de Éxodo 6, encontramos la sexta promesa de Dios. Y dice Dios, no solamente los sacaré. Número 1, 2, los libraré. 3, los redimiré. 4, los tomaré. 5, seré vuestro Dios. Y 6, versículo 8, y os meteré en la tierra. Aquí encontramos que todo lo que hace Dios, vean ustedes, desde que Dios saca y salva a una persona, hay un plan. Hay un plan perfecto. Y el plan de Dios no es solamente que tú te conviertas y ya, calentar el domingo el asiento de la iglesia, tomar estudios bíblicos y ya, no. Dios quiere colocarnos y sacarnos de una posición e introducirnos a un lugar. En el caso de los judíos era sacarlos de Egipto, redimirlos, librarlos, sacarlos de la esclavitud y llevarlos ¿a dónde? ¿A dónde tenía Dios planeado meterlos? Dice, los quiero meter a ese lugar. Ese era el objetivo final de la redención, Canaán. Entonces, entre Egipto y donde los iba a meter Dios, ¿qué había en medio? Un desierto, dice Deuteronomio 8, del 2 al 4, de pruebas. Y en estas pruebas ellos iban a demostrar ¿qué cosa? Iban a demostrar que habían sido redimidos, sacados, tomados y el pueblo de Dios. Y si ellos en la prueba demostraban eso, entrarían a Canaán. Y de los 2 millones, ¿cuántos entraron? Josué y Caleb. De 2 millones. Y si ustedes leen Hebreos capítulo 4 y Hebreos capítulo 3, Hebreos 3 y 4, ahí encuentran por qué no entraron y ahí encuentran por qué muchos de ustedes, a pesar de que se levantaron el desayuno y fueron a la iglesia y siguieron y aparentemente fueron redimidos y aparentemente, Padre Santo que estás en el cielo, como Judas al final vendes a tu maestro por 30 miserables monedas de plata.
¿Cuándo viene la traición? Cuando viene la prueba a tu vida. ¿Saben ustedes qué pasó en el desierto entre Egipto y entre Canaán? El pecado más grande del pueblo. Lo encuentran en el libro de los Números. Y ahí en el libro de los Números encuentran ustedes a partir del capítulo 4 al capítulo 10 más o menos, que el pueblo comenzó a murmurar de Dios. Mucha lluvia y mucho sol. Y ya me cansé de ti. Y dale, y atornilla, y quéjese, y quéjese, y quéjese, y quéjese. ¿No dice la Biblia, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento? ¿No dice la Biblia que no podemos tener paz si no estamos contentos con lo que tenemos? No, pero yo, hermano, nunca le he dicho a Dios, nunca me quejo. Es que no necesitas decírselo con tu boca, con tu pura actitud hacia la vida. Tu pura actitud cuando te levantas con una jetota de este tamaño. Te acuestas con tu jeta. No estás sujeta, Estás con una jeta. Igual los hombres, les decía hace rato a los líderes de nuestro estudio de 6 a 7, aquí de Eclesiastés, les decía, hermanos, ustedes muchos llegan a su casa con una jetota así, y llegan con el trabajo, con los problemas del trabajo llegan a su casa, en lugar de que al llegar a tu casa, desentiéndete de todititito lo que pasó en el trabajo, allá deja tu despacho, tu consultorio, llega a tu casa, métete a la tina, un baño calientito, tus pantuflitas, mi vida, ¿cómo estás? Mis hijitos, olvídate de todo, no llegues y, chamaco, eso, ven vieja, ven, y toda tu casa está aterrorizada. ¿A eso le llamas estar contento? ¿A eso le llamas comunicar a tu familia que Dios te dio para que la cuidáramos y la adoráramos y la sirviéramos y la protegiéramos? ¿A eso le llamas tú estar contento? Con esa actitud con que llegas del trabajo a tu casa, ¿qué le estás diciendo a Dios? ¿Qué le estás diciendo a tu familia? Que no estás contento con tu vida, que eres un viejo amargado o una vieja amargada, ¿verdad? Y nuestra actitud hacia la vida refleja nuestra fe en Dios. Pues así estuvo el pueblo de Egipto y no entraron a Canaán. Entonces, vean ustedes en Hebreos 4, ¿por qué no entraron? ¿Y por qué hay tanto cristiano tan amargado y tan fuchi, hasta huelen feo? Tanto cristiano, quéjese, y de todo les molesta, y siempre están con una cara así de nuez garapiñada, siempre destilando veneno y chismes, y llegas a la casa y la hermana con una cara así, ¿verdad? Pero una cara que parece que le exprimieron un limón hasta en las orejas de la amargura que trae. Y esas personas no han entrado a lo que Hebreos 4 dice, no han entrado al reposo de Dios. Y dice en Hebreos 4, del 1 al 5, tomando en cuenta todo lo del Antiguo Testamento, dice, temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de ustedes parezca no haberlo alcanzado, porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos. ¿Quiénes son ellos? El pueblo del cual estamos hablando, el pueblo de Egipto. Y dice, pero no les aprovechó el oír la palabra por no ir acompañada de fe en los que la oyeron. O sea, muchos de ustedes han oído estudio tras estudio tras estudio y no les ha servido de nada la Biblia. ¿Por qué? Porque no practican en su casa lo que oyen. Y cuando alguien no practica en su casa lo que oye, se endurece y le ves así en la cara. Así le ves la amargura y la dureza con su esposa, la dureza con sus hijos, y esto y el otro, pero es diácono en la iglesia, y es anciano en la iglesia, y hasta fundó la iglesia, y tiene cara de aguacate. ¿Cuál contentamiento? ¿Cuál gozo? Los hijos lo ven y se espantan. Y dice el versículo 3, pero los que hemos creído, entramos en su reposo de la manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo,
aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí, no entrarán en mi reposo. Quiero que vean ustedes esto antes de acabar con la última promesa, que Dios jura. Dios jura, y Dios, como jura Dios para el bien, Dios jura también para el mal. Y dice Dios, te juro por mi nombre que te voy a bendecir. Y voy a bendecir tu entrada, tu salida, el fruto de tu vientre, tu trabajo y todo lo que hagas. Cuando te acuestes no tendrás miedo de saeta nocturna, por cuanto en mí has confiado. Pero así como te juro que te voy a bendecir porque has confiado en mí, les juro también que los que murmuran y los incrédulos, se los juro, no entrarán nunca a mi reposo. Y si ustedes se acuerdan del versículo 1, dice, aún queda la promesa de entrar en su reposo. O sea, que hay muchos cristianos ahorita aquí en esta noche que tienen 3 o 4 años en Cristo y no han entrado al reposo de Dios. ¿Cuál es el reposo de Dios? El reposo de Dios es un estado de tranquilidad y de confianza de que todo está bien en las manos de mi Padre. Es levantarme en la mañana, no antier, no hace 4 días, es todos los días, levantarme y venir a su presencia para saber que todo está bien. Y después de estar en oración con Él en la mañana, ir a hacer mis huevitos, y mi esposo esto y el otro, y mis hijos esto y el otro, pero en mi vida durante las 24 horas reina un estado de quietud, de tranquilidad, de ausencia de ansiedad y de ausencia de incertidumbre, porque vivo en el reposo de Dios. Y este reposo solamente puede ser y les pertenece a aquellos que en Dios está su fortaleza, que en Dios está su amparo y su pronto auxilio en todas las tribulaciones, y en aquellos en que dicen, Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Solo a ellos les pertenece el reposo de Dios. Y creo que es hora que muchos de ustedes ya entren a ese reposo, porque es horrible vivir la vida cristiana con esta amargura y esta falta de contentamiento por los problemas que todos los días la vida nos presenta. Y la última promesa la encontramos en el versículo 8 y nos dice no solamente que los iba a meter en la tierra por la cual alcé mi mano jurando que la daría a Abraham e Isaac, sino que dice en último lugar, y la daré por heredad. Esta era la final meta de Dios. Quiero que ustedes entren a ese estado de tranquilidad y de reposo para que mientras ustedes vivan en esta tierra tengan parte de mi herencia en su corazón. Mi paz os dejo, mi paz os doy. No la doy como el mundo la da, dice el Señor. La paz de Cristo es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Dios pues quiere redimirnos y rescatarnos y lo hizo en nuestra salvación, no solamente para que le conozcamos y tenga mi esposa y mis hijos y mi trabajo, sino para que en los cortos días que me quedan, en la corta vida que nos queda en este planeta, a lo mejor son meses que nos quedan de vida, tengamos paz. Colosenses 3:15, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Filipenses 4, 6 y 7, por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la vida que Él dijo, he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esta es la vida llena del Espíritu Santo. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz. Isaías 26:3, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Confiad en el Señor, en Él está la fortaleza de los siglos. En esta vida que te queda, hermano y hermana en Jesucristo, quiero despedirme en esta noche haciéndote esta pregunta. Después de todo el programa de Dios, ¿en cuál etapa te encuentras de estas 7 promesas? ¿Te encuentras acaso nada más en la segunda? ¿Te ha redimido o te ha librado de la servidumbre? ¿Ya lo sabes? ¿O te encuentras en la última etapa,
la razón por la cual finalmente Dios quiere que disfrutemos nuestra vida cristiana. Te encuentras ya en Canaán, en esa tierra de reposo en tu corazón, donde tus enemigos han sido sacados de tu vida. Ya sacaste el adulterio, ya sacaste la fornicación, ya sacaste el robo, sacaste la codicia, y cuando sacaste tus enemigos, así como los israelitas tenían que sacar primero a los cananitas para disfrutar Canaán, así nosotros no podemos disfrutar la paz si tenemos enemigos dentro de nosotros. ¿Habrá algún enemigo en tu vida que no has conquistado todavía? ¿Alguna pasión secreta que te domina todavía? Hasta que tú no saques ese enemigo de tu corazón, no podrás entrar a la heredad de Dios. Despidámonos en oración. Te damos gracias por tu palabra, Señor, y te damos gracias porque todo lo que hiciste con el pueblo de Israel lo has repetido con tu iglesia.